Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien para todos ustedes. En esta oportunidad nos acercamos para compartir la catequesis sobre el magisterio del Papa Francisco, al cumplirse 10 años de Evangelii Gaudium. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la entrega anterior habíamos compartido los puntos de esta introducción de la Evangelii Gaudium, donde nos presentaba la misión como un desafío y a la vez nos invitaba a vivir la misión como un proceso de atracción, de compartir a Jesús en nuestras vidas, desde nuestro testimonio, en el día a día, en la encarnación del Evangelio en nuestra propia historia. En esta oportunidad, queridos hermanos, avanzaremos sobre los últimos puntos de esta introducción, los números del 15 al 18. Veamos cómo continúa el Papa Francisco ya terminando esta introducción. Número 15. Juan Pablo II nos invitó a reconocer que es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio a los que están alejados de Cristo, porque esta es la tarea primordial de la Iglesia. La actividad misionera representa aún hoy en día el mayor desafío para la Iglesia. Esto también lo afirma Benedicto XVI y la Carta Redentoris Missio de diciembre de 1990 del Papa Juan Pablo II. Continúo. ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio estas palabras?, pregunta Francisco. Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. En esta línea, los obispos latinoamericanos afirmaron que ya no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos, que hace falta pasar de la pastoral de la mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Esta tarea sigue siendo la fuente de las mayores alegrías para la Iglesia. Habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15:7. Propuesta y límites de esta exhortación. Continúa Francisco. Antes quiero hacer un excursus. Fíjense, el Papa invita a los obispos latinoamericanos, cita a los obispos latinoamericanos, e invita a todo el pueblo fiel, en realidad, a vivir en esta iglesia en salida, una pastoral que ya no puede quedarse de brazos cruzados esperando que lleguen los fieles, una pastoral que nos invita a ir a visitar a nuestros enfermos, a visitar a los presos, a acompañar a los moribundos y a anunciar el reino de los cielos donde nos sea posible anunciarlo. Esto quiere decir que puede ser en la cola de un banco, puede ser en una oficina, trabajando en el campo, en la chacra, aquellos que son del Alto Valle, que vivimos en un medio donde el ámbito rural es mucho y hay mucho trabajo, en el área del petróleo. Miren, el área del petróleo hoy es un desafío, donde hay tantas realidades que convergen y donde ese oro negro no solo trae aparejado riqueza, sino la miseria de muchas veces destrucción de familias rotas, del dinero y del juego, y no pocas veces de la droga. Por eso, queridos hermanos, esto de anunciar la buena noticia tiene que ser en todos los ámbitos de la Iglesia. Todos los cristianos convocados al anuncio, todos convocados a vivir el Evangelio y dar testimonio de Cristo en nuestras vidas. Continúo con lo que dice el Papa Francisco. Número 16. Acepté con gusto el pedido de los padres sinodales de redactar esta exhortación. Al hacerlo, recojo la riqueza de los trabajos del sínodo. También he consultado a diversas personas y procuro además expresar las preocupaciones que me mueven en este momento concreto de la obra evangelizadora de la Iglesia.
Son innumerables los temas relacionados con la evangelización en el mundo actual que podrían desarrollarse aquí. Pero he anunciado y renunciado a tratar de determinadamente esas múltiples cuestiones que deben ser objeto de estudio y cuidadosa profundización. Tampoco creo que deba esperarse del magisterio papal una palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones que afectan a la Iglesia y al mundo. No es conveniente que el Papa reemplace a los episcopos locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se plantean en sus territorios. En este sentido, percibo la necesidad de avanzar en una saludable descentralización. El Papa, con toda la humildad del mundo, reconoce que no puede saberlo todo, ni que debe esperarse todo de él, porque la Iglesia somos todos. Les habla a los obispos. Él no puede conocer la realidad de cada diócesis más que los obispos locales. Entonces, nos invita a trabajar con responsabilidad desde nuestros pequeños lugares, desde nuestras condiciones, a los obispos, a los sacerdotes, a los laicos, a los religiosos, a todo el mundo, cada bautizado. Por eso, queridos hermanos, me parece de señalar y subrayar la humildad del Papa en relación a este tema. Número 17. Aquí he optado por proponer algunas líneas que puedan alentar y orientar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora, llena de fervor y dinamismo. Dentro de ese marco y en base a la doctrina de la Constitución dogmática Lumen Gentium, decidí, entre otros temas, detenerme largamente en las siguientes cuestiones: la reforma de la Iglesia en salida misionera; B. Las tentaciones de los agentes pastorales; C. La Iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza; D. La homilía y su preparación; E. La inclusión social de los pobres; F. La paz y el diálogo social; G. Las motivaciones espirituales para la tarea misionera. En este punto, el Papa Francisco nos anticipa qué es lo que va a desarrollar a lo largo de toda la exhortación, cuáles son los temas que ha escogido para desarrollar en esta exhortación, y los va enumerando, desde la reforma de la Iglesia en salida misionera a las motivaciones espirituales para esa tarea. Es una síntesis, esta introducción de lo que nos vamos a encontrar en toda la exhortación, en la primera exhortación apostólica del Papa Francisco, ni bien asumió. Vamos al último punto de esta introducción, en el número 18. Me extendí en estos temas con un desarrollo que quizás podrá parecerles excesivo, pero no lo hice con la intención de ofrecer un tratado, sino solo mostrar la importancia, incidencia práctica de esos asuntos en la tarea actual de la Iglesia. Todos ellos ayudan a perfilar un determinado estilo evangelizador que invito a asumir en cualquier actividad que se realice. Y así, de esta manera, podamos acoger en medio de nuestro compromiso diario la exhortación de la palabra de Dios. Alégrense siempre en el Señor. Os lo repito, alégrense en el Señor. Filipenses 4:4. De esta manera concluye esta introducción de esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Fíjense, para resumir esta introducción, ¿no? Lo primero que va a desarrollar el Papa es la idea de la necesidad de un fervor apostólico misionero. Recuperar en la Iglesia el dinamismo apostólico, salir con el anuncio, salir con este anuncio hacia todas las personas, pero que este anuncio no puede suponer llevar un tratado de moral encima, sino que tiene que ser un anuncio del amor de Dios en la vida de aquellos que anuncian. Es decir, el que anuncia debe ser testigo de lo que anuncia.
tiene que necesariamente hablar de la experiencia. Se me viene, y se los comparto, un teólogo del siglo XX, maravilloso teólogo, un gran teólogo del siglo XX, como fue Karl Rahner, tiene un escrito donde él afirma lo siguiente: la iglesia del siglo XXI será una iglesia de místicos o simplemente no será. Tremenda la frase de Karl Rahner. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Qué entiende por mística Karl Rahner? Que el místico es aquel que tiene experiencia de Dios en su vida, aquel que ha experimentado algo de Dios en su corazón, en su alma. Ese es un místico, tiene experiencia de Dios. Así define Rahner la mística. Y es un poco lo que Francisco nos invita a hacer en esa tarea evangelizadora y misionera, cada uno de nosotros. No hablar de Dios como presentando un tratado, una teoría difícil de entender. Hablar de Dios desde la experiencia, irradiar a Dios con el corazón. Esa palabra es clave en nuestra introducción. Irradiar a Dios desde nuestra vida, desde nuestra historia. Y hoy que estoy haciendo el cierre de esta introducción, también se me vienen unas palabras de Olegario de Cardedal, el gran teólogo español de la actualidad. Olegario decía, en un encuentro que tuve la posibilidad de estar presente en la Universidad Católica Argentina, Olegario decía: nosotros escribimos a Dios y pensamos a Dios desde nuestra tierra, desde lo que somos. Por eso él había incorporado el de Cardedal, un pequeño pueblo de España. Él era Olegario González y había agregado de Cardedal, su lugar de origen, porque desde allí sentía que podía profundizar el conocimiento de Dios, desde lo que era, y compartir a los demás su experiencia de Dios teológica desde ese ser y desde esa vivencia. Un poco esto es lo que nos invita el Papa a hacer a cada uno de nosotros. Hablar de Dios desde lo que Dios hace en nosotros. Hablar de Dios desde nuestra historia. Hablar de Dios como ese amigo que nos redime, que nos sana, que nos eleva el corazón. Ese Dios que está a nuestro lado y que más de uno de nosotros ha experimentado en su vida. Su cercanía, su prontitud, sus bendiciones. Por eso, queridos hermanos, no transmitir a Dios como un tratado aburrido y absurdo, carente de vida, sino presentar a Dios como el Dios de la vida en nuestras vidas. De esta manera cerramos esta introducción y comenzaremos la nueva etapa con el capítulo 1 de esta exhortación. Seguiremos profundizando en esta catequesis, en este magisterio del Papa Francisco, que ya se ha cumplido 10 años de esta exhortación programática al inicio de su pontificado. A todos ustedes en este día, la bendición de Dios los cubra, los proteja y ampare, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.